Año 998. 200 vikingos murieron durante las 12 noches de Yule por violar un solo ritual. Lo que separó a los sobrevivientes de los muertos fue conocer las 10 formas exactas de celebrar como verdaderos nórdicos. En los próximos 16 minutos descubrirás secretos que ningún cristiano te contó sobre la Navidad. En los próximos 16 minutos descubrirás las 10 formas reales que usaban los vikingos para celebrar Yule, no la versión cristiana que te vendieron. Aprenderás el ritual del jabalí sagrado que garantizaba victoria en batalla, el secreto de los juramentos que los nórdicos preferían morir antes que romper, y por qué ningún vikingo se atrevía a salir de casa durante 3 noches específicas. Si quieres todos los detalles históricos que ningún libro menciona, escanea el código QR en pantalla y suscríbete a Vikingos sin censura. Pero primero necesitas entender qué era realmente el Yule nórdico antes de que la Iglesia lo transformara. El Yule nórdico no, era una celebración familiar pacífica, era un ritual de supervivencia que comenzaba exactamente el 21 de diciembre, en el solsticio de invierno, cuando el sol moría durante 12 noches consecutivas. Los vikingos llamaban a este periodo Hol, y sin los rituales correctos creían que el sol nunca regresaría. Las temperaturas alcanzaban menos 30 grados centígrados, la oscuridad duraba 20 horas al día y la muerte acechaba en cada esquina. Mientras tú decoras un árbol con luces LED y compras regalos en centros comerciales, los vikingos sacrificaban animales, derramaban sangre sagrada sobre altares de piedra y juraban votos que preferían morir antes que romper. No había villancicos dulces, había cánticos de guerra. No había Santa Claus, había Odín cabalgando con ejércitos de muertos en la cacería salvaje. Arqueólogos en Suecia descubrieron restos de 200 animales sacrificados en un solo festín de Yule del año 1000. Pero las 10 formas específicas que usaban los nórdicos para garantizar que el sol regresara y que su clan sobreviviera al invierno son aún más brutales. Forma número 1. El festín del jabalí sagrado, llamado Sonargoltr en nórdico antiguo. Este no era cualquier cerdo navideño. Los vikingos seleccionaban el jabalí más grande y agresivo del clan, un animal que pesaba entre 150 y 200 kilos, con colmillos capaces de desgarrar carne humana. Este jabalí era consagrado específicamente al dios Freyr, señor de la fertilidad y las cosechas. El ritual comenzaba exactamente al atardecer del primer día de Yule. Los guerreros más respetados llevaban al jabalí vivo hasta el altar mientras el animal chillaba y luchaba. Colocaban sus manos sobre la cabeza de la bestia y juraban sus votos más importantes del año frente a toda la comunidad. Solo después de los juramentos, el Jarl, el líder del clan, clavaba un hacha ceremonial en el cuello del animal de un solo golpe. La sangre se recolectaba en cuencos de madera tallada y se usaba para bendecir las armas de guerra. Luego asaban el jabalí completo durante 8 horas continuas sobre brasas de roble. Arqueólogos en Dinamarca descubrieron en 2018 restos de un festín vikingo con huesos de jabalí que databan del año 950. Junto con marcas de corte ritual en el cráneo que confirman las descripciones de las sagas. Mientras tú comes pavo industrial de supermercado en 45 minutos, los vikingos invertían días enteros en este ritual porque creían que sin el favor de Freyr no habría cosechas en primavera y morirían de hambre. Forma número 2. El blot, el sacrificio de sangre más importante del calendario nórdico. Blot significa literalmente bendecir con sangre, y durante Yule se realizaban 3 blot consecutivos. El primero para Odín, pidiendo victoria en las incursiones del próximo año. El segundo para Njordr, dios del mar y los vientos, para que las olas no destruyeran los drakars.
El tercero para Freyr, garantizando fertilidad de la tierra. La técnica específica era brutal y precisa. Sacrificaban caballos, bueyes, cabras y hasta esclavos cuando la situación era desesperada. Un sacerdote llamado Godi tomaba ramas de pino recién cortadas, las sumergía en la sangre caliente del sacrificio y salpicaba a todos los presentes. Hombres, mujeres, niños, todos quedaban manchados de sangre. Las paredes del templo, llamado Hof, goteaban rojo. La Heimskringla, saga escrita en el siglo XIII, describe cómo el rey Hakon el Bueno fue obligado por su pueblo a participar en el Blot de Jule, o enfrentar rebelión. Esto no era opcional. Sin el Blot, los vikingos creían que los dioses abandonarían Midgard, y el invierno eterno consumiría el mundo. Forma número 3. Heitstrenging, el ritual de juramentos que ningún vikingo se atrevía a romper. Antes de sacrificar al jabalí sagrado, los guerreros formaban círculo alrededor del animal vivo. Uno por uno, colocaban su mano derecha sobre las cerdas del lomo del jabalí, mientras éste gruñía y se retorcía, y pronunciaban sus Heitstrenging, juramentos vinculantes. Algunos juraban conquistar territorios específicos, otros juraban vengar la muerte de un familiar asesinado. Los más ambiciosos juraban hazañas imposibles como navegar hasta tierras desconocidas o matar a un enemigo poderoso. La Hervarar saga Ókey-Heidreks registra el juramento del guerrero Hjalmar, quien juró sobre el jabalí de Jule que conquistaría a la doncella más hermosa de Suecia o moriría en el intento. Cumplió ambos, la conquistó y murió por sus heridas. Romper un juramento hecho sobre el Sonargöltr era peor que la muerte. El vikingo perdía todo honor, era exiliado del clan y se convertía en Niding, un hombre sin valor que podía ser asesinado sin consecuencias. Arqueólogos han encontrado tumbas vikingas de hombres enterrados fuera de los cementerios comunitarios, sin armas ni riquezas, marcados como Niding. Mientras tú haces promesas de año nuevo que olvidas en febrero, los vikingos preferían morir mutilados en batalla antes que vivir como perjuros. Forma número 4. Dreka Hol, literalmente beber el Jule, los 3 brindis obligatorios que definían la celebración. Cada vikingo adulto debía consumir mínimo 3 cuernos completos de hidromiel, aproximadamente 1.5 litros de alcohol fermentado. El primer brindis, llamado Bragarfull, se alzaba al dios Odin, pidiendo victoria y sabiduría para las incursiones del próximo año. Todos bebían hasta vaciar el cuerno sin parar, porque detener el flujo insultaba al dios. El segundo brindis era doble. Primero a Njordr, por mares tranquilos. Luego a Freyr, por cosechas abundantes. El tercero era el más sagrado, el Mini, memoria de los ancestros muertos. Los vikingos creían que durante Jule el velo entre vivos y muertos se adelgazaba, y beber en honor de los caídos permitía que sus espíritus participaran del festín. La saga de Joacón el Bueno describe festines de Yule, donde guerreros bebían durante 12 noches consecutivas hasta que algunos literalmente morían de intoxicación alcohólica. Mientras tú te emborrachas en fiestas de oficina con cerveza industrial, los vikingos convertían la embriaguez en sacramento religioso, donde rechazar el cuerno era declarar guerra a los dioses. Forma número 5. El tronco de Jule, el fuego que no podía apagarse durante 12 noches consecutivas bajo ninguna circunstancia. Los vikingos seleccionaban un tronco masivo de roble o fresno, específicamente uno que midiera mínimo 2 metros de largo y pesara más de 100 kilos. Debía ser de un árbol caído naturalmente, nunca cortado, porque los espíritus del bosque castigaban a quienes talaban durante el solsticio. El Jarl encendía el tronco personalmente usando brasas del Yule anterior, guardadas durante todo el año en cenizas sagradas.
Este fuego representaba la supervivencia del sol moribundo. Si el tronco se apagaba antes de completar los 12 días, significaba que el sol no regresaría y el invierno eterno consumiría Midgard. Científicamente, un tronco de roble denso de 100 kilos puede arder continuamente durante 288 horas, si se mantiene correctamente, generando aproximadamente 4.500 vatios de calor constante, suficiente para mantener un salón vikingo a 15 grados centígrados cuando afuera había menos 30. Las cenizas del Yule log se guardaban en bolsas de cuero y se esparcían sobre los campos en primavera porque contenían potasio y nutrientes que fertilizaban la tierra. Mientras tú enciendes velas aromáticas que duran 3 horas, los vikingos dependían de un fuego continuo que significaba literalmente vida o muerte. Forma número 6. Protección contra la cacería salvaje. El terror nocturno de Yule que hacía temblar hasta a los guerreros más brutales. Durante las 12 noches sagradas, Odín cabalgaba por los cielos nórdicos montado en Sleipnir, su caballo de 8 patas, liderando un ejército de espíritus muertos, valquirias y criaturas sobrenaturales. Esta cacería salvaje, llamada Oscorey, en noruego antiguo, secuestraba a cualquier humano que encontrara afuera durante las noches de Yule. Los vikingos tallaban símbolos de protección específicos en todas las puertas y ventanas, principalmente el Ægisjalmur, el yelmo del terror, con 8 brazos irradiando desde el centro. Dejaban ofrendas de heno y avena afuera de las casas para alimentar a Sleipnir, creyendo que si el caballo comía, Odín pasaría de largo sin destruir la vivienda. Estaba absolutamente prohibido barrer el suelo durante Yule porque podías barrer las bendiciones del año, apagar velas porque ofendías al sol moribundo o salir de noche porque la cacería te llevaría. Las crónicas noruegas del siglo XII registran la historia de un granjero llamado Thorstein, que salió borracho la noche del 25 de diciembre para orinar. Su familia encontró su cuerpo congelado a 300 metros de la casa al amanecer, con marcas de cascos de caballo en el suelo nevado alrededor del cadáver, pero ninguna pisada humana cerca excepto las suyas propias. Los vikingos no arriesgaban sus vidas por nada. Forma número 7. Ramas sagradas de árboles perennes. La decoración que salvaba vidas, no adornaba casas. Los vikingos cortaban ramas específicamente de pino, abeto y acebo durante el solsticio, porque estas plantas permanecían verdes cuando todo lo demás moría. Esto no era casualidad estética. Creían que estos árboles contenían espíritus protectores que resistían al invierno y la muerte. Las ramas se colocaban estratégicamente en umbrales de puertas y ventanas, creando barreras contra espíritus malignos, enfermedades y la cacería salvaje. La ciencia moderna descubrió que el pino contiene alfa-pineno y limoneno, compuestos antimicrobianos que literalmente purifican el aire y reducen bacterias hasta en un 60% en espacios cerrados. Los vikingos no lo sabían científicamente, pero observaban que las familias que colgaban ramas de pino enfermaban menos durante el invierno mortal. El acebo era aún más poderoso porque sus bayas rojas representaban la sangre de sacrificio y sus hojas puntiagudas repelían energías negativas. Algunas familias vikingas llevaban árboles pequeños completos dentro del salón comunal y los decoraban con cuernos tallados, amuletos de protección y ofrendas a los dioses. Esta tradición evolucionó directamente en el árbol de Navidad moderno que decoramos hoy, excepto que tú pones esferas de plástico mientras los vikingos colgaban símbolos que significaban supervivencia literal. Forma número 8. Las sagas de los Skalds, el entretenimiento vikingo que era educación de supervivencia disfrazada de poesía. Durante las 12 noches de Yule, cuando salir significaba muerte
y la oscuridad duraba 20 horas, los clanes se reunían alrededor del tronco de Yule, mientras el Skald, el poeta profesional del clan, recitaba historias épicas de memoria. Estos no eran cuentos infantiles dulces. Eran narrativas brutales, de batallas sangrientas, traiciones mortales y encuentros con dioses que castigaban sin piedad. El Skald memorizaba miles de versos usando técnicas específicas de aliteración y métrica llamadas Fornirdislak, donde cada línea contenía 4 sílabas acentuadas que aliteraban en pares. Por ejemplo, Fjölnir Fortilfrenda, donde las Fs repetidas creaban ritmo hipnótico imposible de olvidar. Pero estas sagas no eran solo entretenimiento. Enseñaban tácticas de batalla reales, geografía de territorios enemigos, alianzas políticas entre clanes y consecuencias de romper códigos de honor. Un joven vikingo aprendía más estrategia militar escuchando la saga de Ragnar Lodbrok durante Yule que en meses de entrenamiento físico. Mientras tú maratoneas películas navideñas de Hallmark, que olvidas en enero, los vikingos memorizaban historias que determinaban si sobrevivirías tu primera incursión o morirías ignorante en tierra extranjera. Forma número 9. El cofre de Yule, el sistema de redistribución de riqueza que garantizaba lealtad absoluta y cohesión tribal. Este no era intercambio de regalos sentimentales como hoy. Era un sistema político brutal disfrazado de generosidad. Los Jarls, caudillos ricos, y los Ersir, señores de guerra con tierras, colocaban un cofre masivo de madera en el centro del salón comunal. Durante las 12 noches de Yule, llenaban este cofre con armas, pieles, joyas de plata, cuernos para beber tallados y herramientas de hierro forjado. El último día de Yule abrían el cofre públicamente y redistribuían estos tesoros a sus seguidores más pobres, a guerreros jóvenes sin experiencia y a familias que habían perdido hombres en batalla. Esto no era caridad, era inversión estratégica en ejércitos futuros. Un vikingo pobre que recibía un hacha de batalla nueva en Yule quedaba endeudado moralmente con su jarl. Cuando llegaba la primavera y los Drakars se preparaban para incursiones, este guerrero agradecido luchaba hasta la muerte por su líder porque su honor lo exigía. Estudios antropológicos de sociedades tribales vikingas demuestran que los clanes con redistribución ritual de riqueza tenían tasas de deserción 70% menores durante expediciones peligrosas. Mientras tú compras regalos de Amazon que nadie necesita para impresionar gente que no te importa, los vikingos usaban regalos como contratos de sangre que construían imperios. Forma número 10. La vigilia final del día 12, cuando el festín terminaba y la guerra comenzaba. La noche del 6 de enero, exactamente 12 días después del solsticio, los vikingos realizaban el ritual de cierre más importante. Todo el clan se reunía una última vez frente al fuego moribundo del tronco de Yule. Vertían el último cuerno de hidromiel sobre las cenizas sagradas, ofreciéndolo a los ancestros muertos como despedida hasta el próximo Yule. El jarl pronunciaba bendiciones finales y recordaba los juramentos hechos sobre el jabalí 12 noches atrás. Luego venía la transición más brutal de todas. Inmediatamente después de la vigilia, antes de que amaneciera el día 13, los guerreros preparaban sus armas, empacaban provisiones y arrastraban los Drakars desde los cobertizos de invierno hacia las playas heladas. La saga de Huacón el Bueno registra que el rey Huacón de Noruega partió en incursión hacia Inglaterra exactamente el 7 de enero del año 946, apenas 24 horas después de cerrar el Yule. No había descanso, no había resaca, no había transición gradual. De festín a muerte en menos de un día,
Mientras tú vuelves perezosamente al trabajo después de Navidad quejándote del tráfico, los vikingos saltaban de celebración religiosa a violencia extrema sin pestañear, porque para ellos Yule y guerra eran dos caras de la misma moneda de supervivencia. La Navidad que celebras hoy es Yule vikingo disfrazado de cristianismo. Cuando la Iglesia Católica llegó a Escandinavia en el siglo X, no pudo eliminar las 12 noches sagradas, porque los nórdicos preferían morir antes que abandonar sus rituales. Entonces la Iglesia hizo algo más astuto, robó cada elemento y lo rebautizó con nombres cristianos. Tu árbol de Navidad era protección mágica vikinga contra espíritus. Tu cena familiar era el festín del jabalí sagrado. Tus regalos eran el cofre de Yule, que compraba lealtad de sangre. Tu tronco decorativo en la chimenea era el fuego que mantenía vivo al sol moribundo. Pero perdiste lo más importante, perdiste el sentido comunitario donde 200 personas sobrevivían juntas o morían juntas. Perdiste la conexión brutal con la naturaleza, donde cada ritual significaba supervivencia real, no simbolismo vacío. Perdiste 12 noches de significado reemplazadas por una noche de consumismo desenfrenado. Pregunta final que deberías hacerte esta Navidad. ¿Podrías sobrevivir 12 días celebrando como vikingo sin electricidad, sin calefacción moderna, sin supermercados, solo tu clan y las técnicas ancestrales? La respuesta honesta revela cuánto hemos perdido. Si estas 10 formas vikingas cambiaron tu perspectiva sobre la Navidad, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete a Vikingos sin Censura escaneando el código QR que aparece en pantalla para descubrir más secretos nórdicos que la historia ocultó. Comenta aquí abajo. ¿Cuál de estas 10 formas de celebrar Yule intentarías en tu propia casa este año? En el próximo video descubrirás la técnica de combate más brutal que los vikingos usaban para sobrevivir batallas imposibles, un método tan efectivo que ejércitos modernos todavía lo estudian. No te lo pierdas. Nos vemos en la próxima revelación vikinga. Y recuerda, la verdadera historia siempre es más brutal de lo que te contaron.